Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Bueno, madre, bueno, ya tenemos una bendición estar nuevamente con ustedes acá en la casa del Señor, ¿verdad? Y tener la oportunidad de compartir nuevamente la palabra del Señor y dar el seguimiento que tenemos, ¿verdad? Como estábamos cerrando en la vez pasada el tema de la luz, ¿verdad? Fue una bendición, entendimos de que esa luz es Cristo, ¿verdad? Es una luz que daba vida, es una luz que empezó a producir vida en esta tierra que fue creada y sigue dando vida a todo aquel que está perdido en las tinieblas, que está perdido en el mal, ¿verdad? Y ahora vamos a continuar en el verso 6. Siempre estamos en el capítulo 1 de Génesis y verso 6. Estamos también saludando a los que nos ven ahí por medio de YouTube. Que Dios los bendiga. Esperamos de lo que hablamos sea de mucha bendición para ustedes y para aquellos que nos están escuchando por primera vez. Pueden ver los demás videos. Nosotros traemos una secuencia desde el Génesis 1:1 y vamos en orden leyendo la palabra del Señor y qué nos dice a través de toda la Biblia sobre este pasaje. Amén. Entonces vamos a leer el libro de Génesis capítulo 1 y verso 6. Dice la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y dice el verso 8: y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Vemos acá algo bien impresionante. ¿Y por qué menciona las mismas palabras tantas veces, verdad? Pero vemos que Dios las dijo en un orden específico. Y cuando vemos el orden específico, quiere decir de que Dios hizo una cosa a la vez para que el resultado fuera bueno. ¿Amén? Por eso vemos acá en el 8, donde dice la palabra: fue la tarde y la mañana el día segundo. Bueno, hermanos, vamos a ir haciendo unas separaciones ahí de las frases y vamos a dialogar sobre esto. Y con la ayuda del Señor y la ayuda de mis hermanos vamos a hablar de este tema. Dice: luego dijo Dios, otra orden más del parte del Señor, que quedamos claros, ¿verdad? Que la vez pasada decíamos, cuando aparece esta frase, dijo Dios, es cuando sale poder del Señor y ordena las cosas. Entonces da la orden Dios de que haya una expansión en medio de las aguas. Ahí ya existe una gran pregunta. Que haya una expansión en medio de las aguas. Y después, y vemos ahí una coma y dice, y separe las aguas de las aguas. Y separe las aguas de las aguas. Imagínense, vamos a ir viendo esas partes. Dice el 7, e hizo Dios la expansión. La que había dicho en el 6, haya expansión. Acá en el verso 7 dice, e hizo Dios la expansión. Y sigue diciendo, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Mira, hermano. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión. Amén. Y fue así. Y ahora aclara de qué expansión nos estaba hablando. Dice el verso 8, y llamó Dios a la expansión cielos.
y fue la tarde y la mañana el día segundo. Entonces acá vemos cómo Dios fue ordenando esto, porque nos vamos a regresar un poquito al principio, cuando dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada. Vamos a tomar solo esa palabra, desordenada. Entonces, por eso vemos acá, cuando Dios dice, y separen las aguas de las aguas. Como estaba desordenado, todo estaba junto, ¿verdad? Revuelto, se puede decir así. Para que lo entendamos, ¿verdad? De que Dios empezó a separar y a colocar todo en su lugar, ¿verdad, hermanos? Y vemos la aclaración de que a la expansión que Dios dijo que se hiciera en medio de las aguas, le llamó cielos. Amén. Entonces, ya aclarando de que la expansión son los cielos y de que las aguas de las aguas se separaran, quiere decir de que hay aguas arriba de los cielos y hay aguas debajo de los cielos y hay aguas reunidas en un lugar, que lo aclara más adelante. Pero vamos a platicar un poco con la ayuda del Señor sobre este tema. Hermano Marvin. Sí, amén, gracias. Sí, como está comentando usted, hermano, el asunto de aquí, cuando nosotros estamos leyendo Génesis 1:1, hermanos, vemos que dice: en el principio creó Dios Los cielos, las expansiones. los Shammai. Entonces nosotros vemos ahí de inmediato de que Dios crea por primero las expansiones, y esas expansiones tienen un nombre para el ser humano, que es cielo. Y para nosotros, los que entendemos la palabra del Señor, y todo el que la quiera entender, son Shamaín de Dios, ¿verdad? Es lo primero que Él creó, las expansiones. Bueno, y entonces luego vemos, ¿verdad?, que dice, creó en el principio, creó Dios las expansiones, creó los cielos, creó los Shamaín, ¿verdad? Y la tierra, dice. Eso es lo que dicen. Ya lo hablamos en los primeros episodios, de que Dios lo hizo todo en orden, todo bien, a perfección. Luego en el versículo 2 sabemos que dice que sucedió, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces ahí vemos una parte importante, porque como estamos hablando de la expansión de hermanos, que dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero no dice las expansiones. No dice los cielos, no dice los Shamaín. Entonces ya leo aquí nuestro hermano Elías, ¿verdad? En el versículo 6 ya luego dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas. O sea que aquí lo que sucedió, que primero Dios creó lo que explicamos en las primeras conversaciones que tuvimos acerca de Génesis 1:1. Primero Dios creó los cielos, ¿verdad? Luego creó la tierra, pero creó las expansiones por arriba. Exactamente. Por arriba de los cielos, los Shamaíns. Pero aquí ya en el versículo 6, Él hace una cosa nueva para la tierra. Otra creación. Entonces Él ya viene y dice, luego dijo Dios, haya, exista, aparezca la expansión en medio de las aguas, ¿verdad? Entonces cuando nosotros vemos que aquí haya una expansión en medio de las aguas, entonces literalmente entendemos nosotros, ¿verdad?, de que la tierra estaba, por esa razón de que ¿cómo puedo decir esto para no ofender a nadie, ¿verdad? Los que tratan de estudiar la Biblia, pero a su forma, a su manera de entenderlo, ¿verdad?, a como ellos quieren, sin pedirle la revelación al Señor, dicen, ¿verdad?, lo que estuvimos hablando en la conversación anterior a esta, de que hubo un diluvio universal, ¿verdad? Dicen que hubo un diluvio universal y que a raíz de ese diluvio universal, pues sucedió que la tierra quedó desordenada y que vacía. Otros se van más lejos, ¿verdad?, que estuvimos hablando, que dicen que sucedió un cataclismo, ¿verdad? Un cataclismo, ¿verdad? Y muchos van a tomar eso del diluvio universal que usted está diciendo ahorita, pues, o sea, para que quede clara esa parte.
No estamos hablando del diluvio de Noé. No, Estamos hablando de otro diluvio. exacto. Entonces, ahí sucede de que la tierra está completamente cubierta de agua. Entonces, literalmente nosotros vemos que nosotros estamos en una expansión. Una expansión. Nosotros estamos entre una expansión. Lo que hablábamos en el episodio primero, que hablaba, yo me tomé el atrevimiento pues de decirte que la tierra está acá, de hermanos, y que ahora tenemos cielo aquí y cielo aquí. Exacto. Entonces yo estaba diciendo, hermano, esto lo dije yo, ¿verdad? El cielo del Padre, del Hijo y del Espíritu, ¿verdad? Me atreví a decir tal cuestión porque nosotros también somos seres tripartitos. Y de hecho todos saben de que el ser humano está hecho más de agua que de otra Que cosa. otra cosa. Somos 80% agua. Somos 80% agua, ¿verdad? Imagínense eso. Somos 80% agua. Eso no es una coincidencia, hermanos. Eso no es una casualidad. Y de hecho, si alguien se pone a investigar y decir, bueno, vamos a ver, ¿y cómo es de que me ha entrado tanta agua a mí? O cómo está la cuestión, que ¿por qué tanta agua? ¿Por qué el 80% de agua? Y precisamente somos seres tripartitos donde tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y también estuvimos hablando de 3 cielos. ¿Ya? Y lo nombramos con la Biblia, que Pablo dice, yo conozco un hombre allá en... Hace 14 años. Ajá. Me parece que estamos hablando de que él dice, conozco un hombre de hace 14 años, dice, ¿verdad? Que no sé si en el cuerpo o si en el espíritu, no lo sé. Solo Dios sabe. Solo Dios lo sabe. Pero que viajó, que fue llevado, dice él, ¿verdad? Al tercer cielo. Eso no lo digo yo. Eso lo dice la Biblia. Pablo lo dijo. Entonces, mire, hermano, estoy como recapitulando todo esto para que podamos irnos entendiendo en todo lo en cuanto a qué es la expansión exactamente entonces. Exactamente. Porque entonces él dice que fue llevado, que fue arrebatado al tercer cielo, donde se le mostraron cosas que no le son permitidas a él hablar. De hermanos, ¿se imaginan esa cuestión? Entonces, bueno, entonces yo dije, ¿verdad, hermanos? ¿Por qué lo dije entonces? Porque aquí el versículo 6 me ampara para lo que yo estoy diciendo. Luego dijo Dios, haya expansión en medio. Entonces lo que él dio la orden. Por eso dijimos que en Génesis 1:1, él dice, en el principio creó Dios los cielos, las expansiones y la tierra, los Shamaín. Los creó arriba. El orden así. Luego la tierra. Y la tierra, ¿verdad? Pero entonces aquí ya viene en el versículo 6 y es como que Dios hubiera dicho, voy a colocar la tierra en medio de la expansión. Para que la expansión sirva para separar ahorita el agua. Nosotros recordamos que en la Biblia ya hay un hombre gadareno. Gadareno porque estaba en Gadara, era de Gadara. Entonces resulta que este hombre la Biblia lo reconoce como el endemoniado gadareno, ¿verdad? Y dice la Biblia claramente que cuando Jesús entra a Gadara, el endemoniado le sale de entre los sepulcros, de entre las tumbas. Sale a su encuentro y tal vez te dirá, ¿qué tiene que ver todo eso con la expansión? Es que es importante que veamos entonces de que Jesús aparece ahí, el endemoniado sale de entre los sepulcros, de entre las tumbas, y se le aparece a Jesús de frente y le dice, Jesús no le dijo nada de él le dijo a Jesús, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Entonces Jesús viene y le hace una pregunta, le dice, ¿cómo te llamas? Él le dice, me llamo Legión. Entonces, varios, somos muchos. No, para profundizar en eso, solo quiero ir por ahí para poder entrar a la expansión. Entonces resulta de que el endemoniado le dice una parte importante del principio que le dice, ¿por qué nos atormentas antes de tiempo? Miren, entonces el endemoniado es el que decide, no fue Jesús el que lo dijo. Le dice, permítenos ir a esa manada de cerdos que viene ahí. Permítenos ir a esa manada de cerdos. Y Jesús se lo permite. Entonces salen dentro del hombre y se meten entre la manada de los cerdos. Fíjense, hermano, estamos hablando de animales, de demonios, animales y personas. Y estos cerdos, al nomás percibir que los demonios ya han entrado en ellos, ellos hacen una cosa. Y esa es una enseñanza de la expansión.
Porque los cerdos dijeron, si me quedo aquí en la expansión, aquí en la nada, es una expansión, un espacio. Si me quedo aquí con estos, me va a ir. Estoy pensando yo así, hermanos, no estoy diciendo que la Biblia lo dice así, pero lo pienso porque, miren hermanos, porque la Biblia dice que toda la creación, aclama la venida del Señor. Entonces estos animales, los cerdos, también pensaron, o también sintieron y dijeron, la solución ya sé cuál es, el agua. Por eso estoy hablando desde eso, hermanos. Y miren tanta vuelta que voy a dar para decir esto. Que los cerdos sabían que estaban en medio de una expansión y que allí no había solución. Y que la manera de ser libres y de liberarse de esto era meterse en los cerdos meterse en el agua. Y dice que se tiraron un precipicio al agua. Eso no es una casualidad, hermanos. No es una casualidad. Sino que ahí en el agua, ¡pum!, fueron encerrados. Entonces, por eso es de que aquí cuando nosotros leemos que dice, ¿verdad? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ya lo decía nuestro hermano Elías, ¿verdad? Separe las aguas de las aguas. ¿Por qué? Porque el desorden que había en la tierra, por eso es de que estaba diciendo al principio, ¿verdad? Que algunos dicen que fue un diluvio universal, que el cataclismo, que aquí, que allá. Nosotros aquí no estamos aseverando eso, sino que solo estamos diciendo lo que dicen, que no es así exactamente. Nosotros estamos hablando de que hubo, ya lo dijimos en el episodio anterior, por eso si alguien quisiera recopilar la información, ¿verdad? Lo hablamos anteriormente, de que lo que sucedió, que hubo una batalla verdaderamente. Hubo una batalla, ¿verdad? En la que yo bien que estuve diciendo esto, lo digo por si alguien quiere decir algo, lo dije yo. ¿Verdad? Yo lo puse en el plano matrimonial, de que resulta de que hoy en día, de hecho lo podemos ver, que una pareja, matrimonios, que no tiene a Cristo, o a veces también algunos cristianos caen en ese error del diablo, que deciden separarse, divorciarse, y se escuchan, se oye, lo hemos visto, hermanos. Yo sé que cualquiera ha oído de esto, que dice que cuando se van separados y el pleito es muy grande, y piensa ahí bienes de por medio, intereses, resulta que ella o él le hace un gran desorden. Primero veamos el desorden literal. Se ha oído de gente que dice que cuando llegó el marido a la casa, la mujer le desbarató todo, le tiró las cosas afuera. le tiró su ropa, le tiró todo. Pero ya había una ausencia ya, un vacío ya. Había una gran tirazón, pero había un vacío de amor. Aquí entonces sucedió una cuestión también, y de que hubo un problema real grande, que Luzbel no aceptó Ser desterrado. Entonces, ¿qué dijo él? Como cuando dicen algunos, incluso, Llevo todo. yo traje estas hojas, yo las traje, pues entonces, Se van no, conmigo. como no me las deja llevar, pues las voy a romper, voy a quebrar estos focos. Entonces él hizo un desorden aquí en la tierra, como diciendo algo, se creía dueño de la tierra, porque lo dijimos que la tierra Era su morada, digamos. era Él era el que estaba encargado de la tierra. exacto, de la El tierra. encargado de la Entonces, tierra. era un espacio luzbeliano, ¿verdad? Porque por eso se llamaba Luzbel, ¿verdad? Un espacio lumínico. Y de hecho la tierra no producía flores, No había vida, no había nada, vida. Estaba vacía de vida. bien, o sea, sí tenía una vida, pero una vida zoe. Por eso decíamos la creación luzbeliana. Pero no había vida de plantas, eso no lo conocía él, la vida de plantas, porque a él exactamente le hablan y le dicen, tú que quisiste ser como yo y que fuiste formado de piedras preciosas, pero le dice claramente que caminaba entre carbones encendidos, que caminaba entre perlas, entonces empieza a decir todo. Entonces podemos ver nosotros la capa de la tierra como él. Entonces aquí hubo un desorden grandísimo en el que se revolvieron, como decía el hermano Elías, las aguas. Entonces vino Dios y dijo, voy a hacer una expansión en medio de ellas, porque las aguas también tienen vida. Entonces, como las aguas también tienen vida, aquí sucedió un problema grande. O sea, no fue así de que, yo agarro un vaso de agua aquí y lo revuelvo con este vaso de agua aquí. Era un pleito. Era un pleito de vida.
Y aún sigue siendo. Y sigue siendo. Porque el agua del mar no se lleva con el agua dulce. Choca. Y todos sabemos que el agua del mar es salada. Era justamente lo La que de los estaba... ríos es Ajá, dulce. Y ahorita usted va a entrar acerca de esa cuestión, ¿verdad? Eso era lo que estábamos hablando, o sea, lo que yo le estaba comentando, o sea, muchos dicen, o sea, ¿por qué el agua? ¿Por qué o sea, hablamos Océano Pacífico y Océano Atlántico, ¿por qué no se mezclan? Y cabal, o sea, todos lo sabemos que hay una división de aguas. O sea, ¿por qué? Porque el agua del Océano Pacífico es más salada y el agua del Océano Atlántico, o sea, no tiene tanta sal, o sea, sí tiene, pero en menor proporción, ¿va? O sea, no es que sea, como dicen, es agua dulce, no es agua dulce, sino que simple y sencillamente el agua del Océano Pacífico tiene más sal en mayor proporción que el Océano Atlántico. Ujú. No se mezcla. Y no se mezclan. Y sobre el mar muerto, Ah, sobre el Mar Muerto. ajá, porque como aquí estamos hablando de aguas, de las aguas, Ajá. ¿verdad? Entonces dice que el mar muerto es ¿por qué? Porque esas aguas Ah, tienen una mayor cantidad de sal, sí es cierto. no pueden tener vida. Esas aguas son, por eso se llama mar muerto, Mar Muerto. porque esas aguas no tienen vida, Pues, no por la pueden producir cantidad de sal que tiene. Entonces vemos en la separación de las aguas Sí. que el mismo Dios decidió separar aguas por alguna razón, dijo, estas aguas no van a producir vida. Y están las aguas amargas, ¿no? Exacto. Háblenos sobre las aguas amargas. Me decían la mamá en un lugar que le llamaron Mara, ¿verdad? Porque sus aguas de ese lugar eran amargas. De las aguas amargas no puede crecer nada tampoco. Ellas son aguas también muertas. Yes. Son aguas que no las puede tomar nadie, no van a ayudar a nadie. Son Algunos aguas- las usan como una medicina, Sí, pero medicina. hablemos de vida. Inclusive hablemos de hay vida. una parte del mundo, miren, no lo tengo bien claro ahorita, pero ahorita que ustedes lo mencionaron, no hay una parte del mundo donde ahí, o sea, aparte del Mar Muerto, hay un mar, hay una parte del mar del Océano Pacífico, no estoy seguro de qué parte, pero que, o sea, ni siquiera, o sea, uno ni siquiera se puede meter. O sea, por la gran cantidad, o sea, por la cantidad de sal que hay dentro de esa parte de las aguas. O sea, uno no se puede ni meter. Ahorita que ustedes lo estaban comentando, me estaba yo recordando que yo ya vi una parte del mundo donde hay una parte del mar que uno ni siquiera se puede meter ahí porque se instantáneamente por la cantidad no sé, estoy seguro si, o sea, esa agua tiene otros componentes. Tiene otros componentes. Si uno se mete Ahí quedó. ahí quedó. Sí, pues entonces, honestamente, vemos aguas que no pueden producir vida. Bueno, todos conocemos, ¿verdad? Todos sabemos, en algún momento incluso nos hemos metido, las aguas termales. Sí, las aguas. Esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Porque entonces estamos hablando aquí de que dijo Dios, ¿verdad? Hay expansión en medio de las aguas. Entonces esa expansión, ya dijimos, que son cielos. Ya, aquí tengo el dato, ¿no? ¿A mí? Esas aguas amargas aparecen en un momento cuando el pueblo de Israel estaban buscando agua, ya tenían sed. Y lo que encuentran es agua amarga y esa agua no los ayudaba a sobrevivir. Y eso lo encontramos, es una agua que aparece en un desierto, ¿no? Casualmente, en el desierto donde cruzó el pueblo de Israel. Son aguas separadas totalmente de las aguas vivas. Amén. Amén. Exacto. Entonces, o sea, podemos ver la variedad de aguas que hay. Aguas que no producen vida. Hablando de seres marítimos. ¿Verdad? Y aguas que de seguro son muertas porque encierran espíritus muertos. Las cárceles. Porque encierran espíritus muertos. Muertos, hablando de muertos en el ángulo espiritual, que ya no tienen potestad sobre el cielo, ya no tienen cuerpo, que los que dejaron sus moradas. Entonces las aguas definitivamente son una especie, lo hemos dicho varias veces, o yo pues lo he dicho varias veces, de cárcel. Es una especie de cárcel
que por esa razón cuando nosotros leemos allá en Apocalipsis que dice que el ángel se le permitió, dice, abrir las puertas del abismo. Y nosotros ya vimos que el abismo está tapado con hielo, con agua. ¿Verdad? Porque eso también incluso lo vemos cuando entremos ya en Génesis, en el diluvio, ahí sí, en el diluvio de Noé, que sucedió con Noé, vemos que dice la Biblia claramente que entonces Dios se acordó de Noé, ¿verdad? A los 125 días del diluvio, se acordó de Noé y hizo soplar, dice, un viento que recogiera las aguas. Y ese soplo fue el que congeló las aguas. O sea, es un soplo que venía recogiendo las aguas, trayéndolas todas hasta congelar. Y es lo que conocemos ahora como los polos. Exactamente. Exacto. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Que con agua hecha hiel selló un lugar. Un lugar. En donde están aquellos que hablan allá en Pedro, que dice, una de las cartas de Pedro que dice, en cárceles eternas o septieternas, encerró a aquellos que abandonaron sus moradas celestiales. Inclusive, hermano Marvin, yo me voy a traer a decir una barbaridad ahorita, lo que Sí. se dice. Se recuerda que habíamos hablado de dos creaciones angelicales, ¿verdad? Que una la miramos en Pedro y la otra la mirábamos en Judas. O sea, y hablaba de que, inclusive hablaba de que estaban en dos cárceles diferentes. No voy a tratar de decir una barbaridad, que o sea, los polos, cada uno de los polos tiene dos cárceles diferentes. Tenemos polo norte y polo sur. Sí, la verdad que sí tiene bastante trasfondo lo que usted está mencionando, hermano, porque de hecho la Biblia dice que nada de lo que hay en esta tierra no fue antes, dice. No hay nada nuevo, ni habrá nada nuevo, dice. No hay nada. Entonces, cuando nosotros vemos que no hay nada nuevo, ni habrá nada nuevo, entonces, miren, yo que tuve la oportunidad de visitar las cárceles, y entonces aquí en Guatemala, cuando uno entra a la cárcel, está seccionada la cárcel. No es de que, es la cárcel, métalo. No. Está seccionada. En un lugar están un grupo, no voy a mencionar, ¿verdad? Porque tampoco te parece, pero están por sectores, se le llama. Son sectores, pero cada sector representa grupos distintos. Y que de hecho, estando adentro de la cárcel, un sector no se puede mezclar con otro, porque es letal. Sí. Y todavía sí vemos cárceles distintas. Vemos la cárcel de las mujeres, no es con la de los hombres. Y sobre eso, hermanos, vemos otras cárceles que son las cárceles que son para, digamos, como los diputados, la gente de gobierno, ¿verdad? De altos mandos. Ellos están en otros lugares, que no pueden estar metidos en la cárcel donde están los sectores, ¿verdad? Quisiera decirlo, no me viene a la mente allá donde encerraron a nuestro expresidente. Mariscal Zavala. El Mariscal Zavala. Es una cárcel distinta, ¿verdad? Y todas están dentro de nuestro país, Guatemala, y así sucede en todo el mundo. Entonces, aquí nosotros vemos que hablamos de cárceles, entonces estamos hablando de lugares, o sea, que las aguas se encierran, por eso dijo Dios, sepárese, Las aguas. ¿verdad? Las aguas. O sea, y aquí hizo, o sea, Dios cuando dijo, vino y créense en las aguas de las aguas, o sea, aparte de que creó la expansión, viene Dios. Y lo que yo les estaba comentando, crea las nubes. O sea, ¿qué son las nubes? Es agua, solo que es agua vaporizada. Condensada. Es agua condensada que está ahí arriba. O sea, esa fue la división que digamos, porque cuando Dios viene y crea los cielos, Aunque los yo crea, quisiera agregar una los cuestión. crea lisos. Sí, Ajá. yo quisiera agregar una cuestión ahí. Fíjense que, por ejemplo, una persona me dijo hace ratos, no estábamos discutiendo, pero la persona sí se atrevió a exagerar en este punto. Y que estoy seguro que hay mucha gente, sí. Cuando hablamos de que las nubes, que ahí están las aguas, así como lo decía usted, mi hermano, Ajá. que en las nubes están las aguas. Entonces me decía alguien, ¿y cómo es que ahí están las aguas? Si viajan a kilómetros y todo, y me puedo decir, y hay lugares donde no llueve, y sí hay nubes, Sí. y los aviones pasan, van y vienen, y no pasa nada. Entonces yo, les soy honesto, hermanos, también tuve la curiosidad y le he preguntado al Señor, ¿verdad? De qué realmente sucede ahí. Entonces sucede de que verdaderamente las nubes son una puerta dimensional. Una puerta dimensional. Inclusive lo Entonces, podemos por decir eso- como un shamaí. Sí, exacto. Es un Es chamaín. un shamaí. Ajá, es un chamaín de nubes. Exacto. Sí, hermano. 100% sí. Es un chamaín de nubes porque resulta ser
¿verdad? De que la Biblia dice que no hay nada nuevo, sí, no hay nada nuevo aquí en la tierra que suceda. Pero cuando nosotros vemos que sucedió el diluvio de Noé, ¿verdad? Dice, miren lo que dice, hermano. Por eso digo yo que las nubes son, ahí fue donde yo le estuve preguntando al Señor, ¿qué sucedió aquí exactamente? Porque la gente sí dice, bueno, y si las nubes son las que traen el agua, o no las traen, sí o no, ahí están, ¿será que ahí está el agua o no? Aquí se separaron aguas arriba y dice de los cielos. De los cielos. Y las nubes están por abajo de los cielos. Que es un Shamaín para la tierra. Es una expansión para la tierra, es un espacio para la tierra, es un lugar, ¿verdad? Para la tierra. Entonces resulta que las nubes verdaderamente son una puerta dimensional, ¿verdad? Son una puerta dimensional, exactamente. Porque cuando nosotros vemos el diluvio de Noé, dice que se abrieron las compuertas de los cielos. Fíjense, man. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo se abrieron las compuertas de los cielos? Las nubes tendrían que haber sido las puertas. Tendrían que haber sido las puertas, sí. El medio por el cual el agua baja, de donde Dios la tenga Hermanos, reunida. acá hay una versión de Serafín de Ascueta, de 1900, de Ausejo, de 1975. Dice, cuando él da una voz, hay estruendo de aguas en el cielo, y levanta las nubes desde los confines de la tierra, o sea, del lugar del abismo. ¿Va? Imagínense desde dónde. Entonces, cabal encaja con lo que ustedes están diciendo, o sea, la palabra aquí confirmando de que ellas salen, las nubes salen desde los confines de la tierra, donde están las puertas de los abismos, donde están las puertas de las cárceles. Sí, ¿verdad? fíjense, hermano, que bueno, de esto yo no tengo una base bíblica, no la tengo, pero por eso, gracias, hermano Elías, la Biblia dice, ¿verdad? La Biblia dice una cosa importante. Dice, porque las cosas del Espíritu no las puede entender nadie con mente racional humana. Porque el que tiene mente humana, racional, no puede comprender las cosas del espíritu. Más el espiritual puede comprender todas las cosas. Dicen, hermanos. Entonces, miren, hermanos. Es que hay cosas que no quisiera decir porque, pero bueno, nosotros seguimos leyendo y la Biblia, aquí vamos a seguir avanzando y vamos a llegar a donde yo voy a pararme ahorita. Pero la Biblia habla acerca de gigantes, de Nefi, ¿verdad? Pero claramente dice que cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas, dijeron, hagámonos a ellos. Estos personajes ahí también dejaron sus moradas celestiales. Y ya dijimos que moradas celestiales es un cuerpo, no es allá arriba una casa. No es un Shammai. Porque nosotros, la Biblia dice que nosotros también somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces estos personajes también dejaron sus moradas, o sea, sus cuerpos celestes. Es decir, yo voy a dejar aquí el cuerpo en lo que voy un ratito a fregar la pita con estas hijas de los hombres y luego vengo. Lo que ellos no sabían era que iban a recoger los cuerpos y a ellos los iban a dejar sin cuerpos. Sin cuerpos. Bueno, pero ¿a qué voy con esto? Es de que cuando nosotros leemos la Biblia dice que entonces Dios, dice la Biblia que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre, dice hermanos. Pero dice una parte más importante que dice, mi espíritu no contenderá para siempre con toda esta carne. Con toda carne. Entonces, se dice de que cuando las compuertas del cielo se abrieron, arriba y abajo, resultó que dicen que unos gigantes brincaron de un planeta a otro. al otro. Fíjense. Fíjense que, hermano, porque no soportaban la expansión. Ellos no tenían expansión. Y bien, hermano Marvin, que aquí, con lo que estábamos hablando ahorita de las expansiones, miren, aquí encontré en Palabra de Dios para Todos, Job 36:27. Fíjense que dice, porque Dios atrae las gotas de agua que forman la lluvia con su niebla, dice. Él hace que las nubes lluevan, que caiga mucha lluvia sobre la gente. Y en el 29
Mire, aquí viene lo interesante. En verdad, ¿quién puede ver toda la extensión de las nubes? No dice de los cielos, No. dice de las nubes. Y aquí era lo que estábamos hablando. O sea, viene Dios y crea la extensión de los cielos. Entonces de ahí viene y crea la extensión de nubes. Lo que estábamos hablando hace un ratito, ¿verdad? O sea, como usted decía, aquí nosotros estamos en una extensión. Nosotros, o sea, inclusive hasta yo me atrevo a decir que estamos en un Shamaí. Sí. Nosotros estamos en un Shamaí. O sea, podríamos decir que las aguas, inclusive hasta las aguas son cárceles, nosotros estamos en un Shamaí, el Shamaí de las nubes, y nos vamos al Shamaí, a los cielos. ¿Ya? O sea, ya nos vamos a los Shamaí después del Shamaí de las nubes. Amén. ¿Sí? Hermanos, fíjense que está muy, muy interesante este tema. Y creo que en el próximo episodio vamos a, con la ayuda del Señor, primero vamos a concluir, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Porque hay mucho de qué hablar y hay que hablar también del trasfondo que tienen las aguas, ¿verdad? En el ámbito espiritual. Y hablamos de que también son cárceles. Cárceles. Y también tienen otra definición. Hay niveles de cárceles, hay otro tipo de agua. Pero ya se nos acabó el tiempo. Siempre, nunca nos alcanza el tiempo, ¿verdad, hermano? Amén. Pero hablamos lo que Dios permitió que se hablara en esta hermosa tarde. Y desde ya agradecemos a todos los que han estado viendo estos videos y les pedimos que puedan compartirlos para que puedan llegar a muchas más personas y así ellos puedan también informarse de la palabra del Señor. Amén. Entonces, este programa es Alfa y Omega, principio y fin. Llevamos el estudio de la palabra del Señor en orden, explicando paso a paso, detalle a detalle, de lo que quiere decirnos el Señor a través de su palabra, desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los siga usando, que Dios siga poniendo la palabra encendida en sus bocas. Amén. No, sí, solo decía hermano Elías, no alcanzó el tiempo. Sí, el tiempo nunca nos va a alcanzar porque sabemos que estamos hablando, no de nosotros, sino estamos hablando de Dios. Y él no lo contiene el tiempo. Entonces, por eso el tiempo, cuando hablemos de la palabra de Dios, jamás nos va a alcanzar ni a nosotros ni a ninguno. Bendiciones, hermanos. Esto fue Alfa y Omega. Bendiciones.